Bueno, contando con nuestros becados, siempre muy dispuesto a absorber los conocimientos que se les está tratando de impartir, y con la presencia del doctor Torres, doctor Sangüese, doctor Schleamnik, comenzamos la reunión de hoy día. Vamos a hablar sobre un tema que a lo mejor resulta fome para algunos, pero a los becados siempre es útil, y como oftalmólogo siempre es útil porque nos toca ver en nuestra práctica diaria, en alguna ocasión, manejar la toxoplasmosis ocular. Entonces, no voy a profundizar en algunos temas, pero sí quiero resaltar algunos elementos que nos llevan a hacer el diagnóstico y ver cuál es la nomenclatura que se está utilizando actualmente y el manejo de los pacientes con toxoplasmosis ocular, que en muchas ocasiones, sobre todo las adquiridas, nos llevan a un desafío que es frecuente. Bueno, algunos datos epidemiológicos. Sabemos que es una zoonosis que es mundial, es una enfermedad endémica. Un tercio de la población mundial está afectada. Y es tan así que la seroprevalencia podemos observarla en Estados Unidos en 11%, dado por el centro de Atlanta, en el sur de Brasil, que es los campeones de la toxoplasmosis a nivel mundial, no solamente en el fútbol, constituye el 80% de una seroprevalencia positiva de toxoplasma. Ahora, de este 11% en Estados Unidos, 2% puede hacer eventualmente una toxoplasmosis ocular. Y en Brasil, de ese 80% de seroprevalencia, un 18% puede enfermar de toxoplasmosis ocular. En Francia, un 67,3% de seroprevalencia, y esto ha llevado tanto a Francia como a Austria y otros países europeos a considerar dentro del control de la embarazada hacer una evaluación serológica, así como en Chile nosotros lo hacemos con nuestra embarazada para detectar la sífilis. ¿Ya? Así que tiene mucha relevancia. Ahora, la prevalencia de la toxoplasmosis ocular en países desarrollados, 2%, en el sur de Brasil, como decíamos anteriormente, pensé que el 18%, y en nuestro hospital, 7,6% corresponde a toxoplasmosis ocular. Este es un trabajo que realizamos hace unos años atrás y presentamos en el Congreso Chileno de Oftalmología. Bueno, esto para mostrarnos, ¿cierto?, que este es un problema que es mundial y en todos los países se observa seroprevalencia de distinta cuantía. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el Toxoplasma gondii. Este parásito fue aislado en 1908 por autores brasileños, ¿ya? El doctor Splendor en Brasil, así como dos franceses, el doctor Nicole y el doctor Dessau en Francia, en que analizaron encontraron, aislaron este germen en un ratón, ¿ya? En un roedor. Y de ahí viene el nombre de Gondii. Y al doctor François Nicole, lo homologó le encontró una forma como de arco, por tanto, de acuerdo al griego, se denomina toxo, que corresponde a arco, le dio la denominación de toxoplasmosis. Y de ahí ya se acuñó el término y el que hemos estado usando hasta la oportunidad. ¿Cuáles son las formas de presentación del Toxoplasma gondii? Primero, una forma de ooquiste, en el cual se encuentra localizado el esporozoito, que es una forma inmadura del parásito, que al ser eliminado por las heces del gato, va a madurar en la tierra o en los cajones donde se dejan las deposiciones en las plazas, a veces también en los hogares, y de ahí se hace infectante. Esto tiene una capacidad de mantenerse, de sobrevivir a veces hasta meses. Así que es importante considerarlo para más adelante vemos la forma de transmisión. Después la otra forma es la forma de taquizoito, que es la forma infecciosa activa, que se produce a nivel sanguíneo. O sea, la persona ingiere este oquiste, se produce a nivel intestinal, se van a liberar los taquizoitos, que es la forma proliferativa, y va a provocar la infección. Y la tercera forma de presentación es los quistes tisulares, que es lo que comemos cuando uno come carne mal cocida o cruda. Y ahí esta contiene la forma latente, que son los bradizoitos, que pueden ir desde 100, 500 hasta 3000 bradizoitos que se van a encontrar en estos quistes tisulares. Ahora, una cosa que es novedosa para nosotros, que debemos ir conociendo, son los serotipos de Toxoplasma gondii, porque vemos que son distintos tipos de patogenicidad y de
del punto de vista clínico del compromiso severo que tienen en algunos casos. Entonces se han aislado el tipo 2, que es el que predomina en Europa y una parte de Asia, que es menos virulenta. Las lesiones son más pequeñas, la respuesta inflamatoria es menos intensa. Acá la respuesta inmune está dada por el T-helper 1 y T-helper 17, que son protectores de la inflamación. Por lo tanto, el cuadro va a ser menos severo que el que observamos nosotros acá en Sudamérica, en el Centroamérica y una parte de Asia Menor, que son los tipos 1, 3 y atípicos. Son más virulentos, las lesiones por supuesto van a ser más grandes, hay mucho más inflamación. Y la respuesta inmune está dada fundamentalmente por T-helper 2, que es menos protectora. Aquí tenemos un esquema, ¿no es cierto?, donde vemos en que el parásito es expuesto al sistema inmune, se produce la respuesta, hay un aumento de las interleuquina 12, así como el interferón gamma, y esto va a modular la respuesta del huésped, ya sea eliminando el parásito o impidiendo su proliferación. También el otro mecanismo, TH17, tiene un efecto similar, pero ahí aumenta la interleuquina 17A. Esto está dado fundamentalmente por los genotipos, dijimos, de tipo 2, que es el que se observa en Europa y parte de Asia. En cambio, en Sudamérica, en que predomina el 1, 3 y atípicos, acá la respuesta inmune es mucho más atenuada, el interferón gamma está disminuido, esto hace que el parásito no sea controlado, se produce una replicación mucho mayor, y esto va a generar una gran inflamación, como mencionaba anteriormente, como se observa en las imágenes, no puedo mostrarla acá, bueno, en las imágenes en el fondo de ojo a la derecha abajo, mía, en que se ven las lesiones mucho mayores, con una inflamación mucho más severa, a diferencia del fondo de ojo, en el caso superior, en que se observa el vitrio más transparente y solamente las lesiones cicatriciales mucho más pequeñas. Bueno, ¿cómo es la transmisión del Toxoplasma gondii? Tenemos el huésped definitivo, está dado por el gato y otros felinos. El huésped intermediario puede ser cualquier ser vivo, ¿no es cierto? Y la vía de contagio tenemos la ingestión del parásito o inhalación de los ovoquistes. La ingestión no solamente de carne contaminada o manos que sean contaminadas y que uno ingiere el ovoquiste, sino que también a través de la inhalación y el agua. La fuente de agua en Brasil hubo varias, se consideró como epidemias localizadas de toxoplasmosis donde quedaban aguas estancadas. También la ingestión de quistes de carne infectada, transmisión transplacentaria, que es muy importante, ¿no es cierto?, para prevenir los daños provocados por la toxoplasmosis congénita, la transfusión de sangre y la inoculación de los taquizoitos, que es la forma, dijimos, infectante en las heridas. Bueno, vamos ahora a lo nuestro, que es la toxoplasmosis ocular. Sabemos que la principal causa de otitis posterior en adultos y niños constituye un 2% en Estados Unidos, en Brasil 18%, representa un 3 a 10% de las uveitis. En general, en nuestro departamento de UBIA, en un análisis que hicimos de 1.500 casos, encontramos que 7,6% eran como causa la toxoplasmosis. La primera causa en nuestra casuística fue el foco de llana negrada, que sabemos que es una deformación porque somos un centro de referencia. Y dentro de las uveitis posteriores va de un 10 a 60%. En el departamento nuestro, la primera causa de uveitis posterior es la toxoplasmosis, con un 37,1%. Y este otro dato que es muy importante y relevante son las recurrencias. La toxoplasmosis ocular recurre en un 57 a 79% de los casos. Y esto es relevante para analizar posteriormente qué tenemos que hacer para evitar que esta recurrencia se produzca. Y cómo lo estamos enfrentando hoy día. Entonces, siempre le preguntamos a los becados, hagamos la clasificación de esta toxoplasmosis. ¿Cómo la vemos desde el punto de vista anatómico, no es cierto? Desde el punto de vista clasificatorio de si es granulomatoso o no es granulomatoso, si es la evolutividad, si es agudo o crónica. Entonces hablamos que la toxoplasmosis ocular es una uveitis posterior, aguda, granulomatosa, generalmente unilateral y es recurrente. Afecta a todas las edades, mayoritariamente encontramos en el adulto joven entre 15 y 45 años. Pero las edades extremas, tanto niños como adultos mayores, su cuadro es mucho más difícil de diagnosticar y su presentación es mucho más severa. En el niño comprometido, en el niño que está comprometido, hay un compromiso visual severo en el 25% de los casos. ¿Ya?
Ahora, las manifestaciones clínicas, tenemos el paciente inmunocompetente, hay una infección asintomática, vimos la seropositividad que era altísima en distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Pero la infección asintomática se ve en el 90% de los casos. Y un 10% puede ser una toxoplasmosis congénita, toxoplasmosis adquirida, y en el caso nuestro, la toxoplasmosis ocular también puede ser cerebral, ganglionar, a nivel pulmonar, a cualquier parte ustedes se acuerdan, porque donde llega el torrente sanguíneo puede localizarse este parásito, en los músculos también. Y en el paciente inmunocomprometido sabemos que el cuadro va a ser siempre de una forma grave, las reactivaciones son frecuentes y el compromiso cerebral es muy, muy frecuente. Y es, por supuesto, grave. También eso tenemos que considerarlo tanto para la profilaxis y el tratamiento que se deben hacer estos pacientes. Ahora, un recordario para los becados. Yo sé que a los colegas llevan años de profesión, y sobre todo los colegas nos dedicamos a UVA. No es un poquito latoso esto, pero bueno, pero es importante considerarlo. Los síntomas que presenta el paciente va a referir disminución de agudo visual, epífora, fotofobia, dolor ocular en muchas oportunidades, visión borrosa, observamos un ojo rojo. Acá vemos a la derecha un típico cuadro de uveitis anterior en este caso. Y en el segmento anterior, ¿qué vamos a encontrar a la biomicroscopía? Una uveitis anterior, está dada por inyección ciliar, precipitado en grasa de carnero, no como los que vimos ayer, que eran realmente espectaculares, un paciente con una sarcoidosis ocular que vimos en el departamento, Tyndall celular y proteico, diferente cuantía. Yo me acuerdo de un caso que nos llegó de la UTO, que es nuestra principal proveedora junto con la oficina 1, en que un paciente tenía una toxoplasmosis aguda, que después se diagnosticaba una toxoplasmosis, pero inicialmente era una uveitis anterior aguda, hiperaguda, que entonces en ese momento se pensó en la uveitis HLA-27, pero al poder romper las sinequias posteriores en el departamento, logramos ver el segmento posterior y encontramos las lesiones características de la vitreitis, el foco de retinocoroiditis y la vasculitis, que nos hizo el diagnóstico de toxoplasmosis ocular, que fue confirmado después por serológicamente. Y la presencia también en el segmento anterior de las sinequias posteriores. La presión intraocular siempre la consideramos la toxoplasmosis como una de las causas de hipertensión ocular en la uveitis. Acordarse a los recados primero que las uveitis evolucionan generalmente con presión baja. Sin embargo, tenemos casos específicos como es la toxoplasmosis, así como las uveitis herpéticas que también cursan con presión alta. Pero la presión intraocular elevada se da más o menos entre un 30-40%, o sea, no es tan frecuente. Pero tenemos que considerarla siempre y sospechar el caso con los elementos que podemos ir observando en su cuadro clínico. Y en el segmento posterior, en la oftalmoscopía ocular indirecta, siempre dilatar al paciente que tiene un cuadro de uveitis. Podemos encontrar lesiones retinocoroideas, vitreitis y vasculitis. Acá el típico faro bajo la niebla en la diapositiva de la derecha, ¿no es cierto? Y en cercano lesión también retinocoroidea antigua. A la derecha la misma cosa, con la infiltración de los vasos. Hay oportunidades que esta vasculitis puede comprometer los 360 grados. Bueno, esto es una cosa que quería compartirla con ustedes respecto a las formas clínicas, cómo se ha modificado un poco lo que es la nomenclatura, y hablamos de una toxoplasmosis congénita, una toxoplasmosis recurrente. Vamos a analizar cada uno de ellos en forma bien sucinta para especificarla, cómo podemos diferenciarla una u otra forma de toxoplasmosis. La otra es la neuroretinitis toxoplásmica y las formas atípicas. Una que simula necrosis retinal aguda, otra que simula una retinitis pigmentosa y toxoplasmosis retinal punctata externa, que también se está dando en este momento y tenemos que tenerlo presente para llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Primero, la toxoplasmosis congénita. Vamos a hablar cosas bien generales, porque no me voy a dedicar a ellas, me voy a dedicar fundamentalmente a las formas atípicas y las que son más frecuentes y que nos toca ver en el departamento. Entonces, la lesión retinocoroidea es la lesión más frecuente que se observa en la toxoplasmosis congénita. ¿Okay? Es bilateral en un 65-85% de los casos, afecta la mácula en un cerca de 60%, y se encuentran alteraciones asociadas, como es la presencia de hidrocefalia, microcefalia, calcificaciones cerebrales, el paciente puede tener convulsiones, compromiso de conciencia.
Y las lesiones, hay que recordarse que pueden aparecer meses después del nacimiento del niño. O sea, el hecho que al recién nacido no observemos lesiones retinocoroidea no, y tiene serología positiva, no exculpa que va a tener una toxoplasmosis ya clínica, y eso se puede observar, como decía, meses, incluso años, mencionan algunos autores, después del nacimiento. Esta lesión típica en lesión en rueda de carreta que se observa en este caso, el paciente tuvo suerte porque parte de la mácula está libre. Ahora tenemos la otra forma, que es la forma de toxoplasmosis recurrente, que es una de las más clínicamente más frecuentes de la forma de presentación de la toxoplasmosis. Afecta a adultos jóvenes de ambos sexos. El foco de retinitis es adyacente a una cicatriz. Esa es la clave para hacer el diagnóstico de toxoplasmosis recurrente. Entonces, el foco de retinitis está adyacente a la cicatriz antigua. Ambos ojos pueden tener cicatrices, por eso es que es importante siempre examinar ambos ojos dilatados para observar estas lesiones. Yo siempre digo a los becados, es el ojo contralateral, es el ojo testigo. Ahora, el tiempo de la primera infección y que aparezca la recurrencia puede ir de un 75% de los casos, ocurre entre el 10 y 35 años, entre 10 y 35 años. Así que considerarla. Acá vemos, ¿no es cierto?, en la foto clínica, en que tenemos la cicatriz y vecino está el foco de colorditis. No es muy nítida la foto, ¿no es cierto?, porque está ahí justamente un compromiso del vitrio. Y la otra forma, la tercera forma de la toxoplasmosis, ya que son las más típicas, es la toxoplasmosis adquirida. La mayoría de las toxoplasmosis son adquiridas en forma postnatal, a diferencia de lo que pensábamos inicialmente años atrás. Ayer, a raíz de un paciente, Francisco Villarroel, me decía, pero es que le pasa a usted, doctor, con el doctor Morales, lleva muchos años trabajando sobre este tema. En realidad, eso nos hace pensar y nos hace manifestar nuestra experiencia respecto a cómo enfocamos antiguamente distintos tipos de uveitis. Bueno, antes decíamos nosotros que la gran mayoría eran secundarias toxoplasmosis congénita, o adquiría la infección durante el embarazo. En cambio, ahora vemos que la mayoría de las toxoplasmosis son adquiridas en forma postnatal. El foco necrotizante es único o múltiple, pero sin cicatriz adyacente. Vimos que en la recurrente había una cicatriz adyacente, en cambio en la adquirida no se observa cicatriz adyacente. En los pacientes, tanto jóvenes como los adultos mayores, este cuadro es mucho más severo en su manifestación. Y por razones obvias, el sistema inmune está más disminuido, ¿no es cierto? También los tipos de serotipos de toxoplasma son también más severos y producen mayor cantidad de daño. La IgM, cuando está positiva, confirma el diagnóstico y valores elevados de IgG en jóvenes o adultos lo sugieren fuertemente. En muchas oportunidades sale una serología, acordemos de la IgG, es una de las primeras en aparecer, más o menos a las 2 o 3 semanas empieza a aparecer, y eso se va a mantener de por vida. A diferencia de la IgM, que se demora un poquitito más, pero es más transitoria, dura más o menos hasta un año. Habitualmente a los 2 meses ya se negativiza. Entonces, en esos casos es importante, si nosotros recibimos una serología baja en un primer momento, repetirla, y si es creciente, por supuesto, eso nos reafirma el diagnóstico. Pero acordarse que siempre que la toxoplasmosis es un diagnóstico clínico, confirmado por el laboratorio, pero si sale negativo, y nosotros tenemos la presunción de que se trata de una toxoplasmosis, le hacemos el tratamiento como tal. Bueno, este es típico adquirido, que no se observan las lesiones. Bueno, otra forma de presentación son las neuroretinitis toxoplásmica, en que se observa un edema de papila que es unilateral, el foco inflamatorio es de tipo blanquecino, solevantado, adyacente al nervio óptico, con buena agudeza visual generalmente si no está comprometida la mácula. Puede asociarse con una estrella o pseudoestrella macular simulando una neuroretinitis. ¿Qué tipo de neuroretinitis, doctor? Usted, Héctor Norambuena. ¿Qué tipo de neuroretinitis que es el diagnóstico diferencial? Si tenemos este cuadro, por Bartonella, ¿no es cierto?, para la diagnóstico de gato. En Chile, ¿no es cierto?, la causa más frecuente de neuroretinitis es por la diagnóstico de gato, o sea, por Bartonella genselae. En cambio, en Argentina, el año pasado, presentó la casuística del doctor Emilio Dodds sobre 100 y tantos casos
de neuroretinitis y encontraron que la causa más frecuente de neuroretinitis es la toxoplasmosis, a diferencia de nosotros que es la bartonellosis. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo en consideración como diagnóstico diferencial. Bueno, otra forma que queríamos conversar es sobre la toxoplasmosis atípica. Estas atípicas son retinocoroiditis que afectan a pacientes inmunocomprometidos y pacientes en edad avanzada. Y dentro de los inmunocomprometidos, pacientes portadores de SIDA, trasplantados, en tratamiento con inmunomoduladores o en tratamiento con corticoides a dosis alta. Acordémonos que es pecado mortal, yo le digo los pecados así entre comillas, cuando damos corticoides sin tener una etiología clara respecto al cuadro. Ayer justamente esta paciente que tiene una sarcoidosis ocular, que pensamos que es sarcoidosis ocular, esa paciente ya venía con tratamiento con corticoides, lo cual también enmascara el cuadro clínico y de esa manera nos hace más difícil llegar con los diagnósticos. Y este enmascaramiento puede ser también grave y puede incluso ser letal en algunos casos. Entonces, en las atípicas las lesiones son grandes, múltiples, unibilaterales, con o sin cicatrices retinocoroideas. Son de difícil diagnóstico, así como también de difícil tratamiento. Acá vemos en nuestra imagen una lesión típica de una toxoplasmosis de tipo atípica. Bueno, dentro de las atípicas tenemos el tipo necrosis retinal aguda, en que simula una necrosis retinal aguda. ¿Por qué? Porque hay una vitreitis importante, ¿no es cierto? Las lesiones necróticas, vamos a observarlas, pueden observarse tanto en el polo posterior como en la periferia. Entonces ahí tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la necrosis retinal aguda. Entonces, hay una focoretinocoroditis, de vasculitis necrotizante extensa, afecta en el polo posterior y la periferia. El polo anterior es leve a moderado, a diferencia de lo que vemos también en la necrosis retinal aguda, en que el compromiso del polo anterior es mucho más importante. También hay una forma hemorrágica que es muy parecida a la necrosis retinal aguda, que también tenemos que tenerla en consideración. A pesar de que vemos, ¿no es cierto?, focos hemorrágicos bien importantes. Y la otra forma que quería compartir con usted es la toxoplasmosis retinal punctata externa. También se ve, como dijimos anteriormente, en pacientes inmunocomprometidos. Las lesiones son pequeñas, múltiples, blanquecinas en retina externa, con exudados, con exudación subretinal en el polo posterior. Hay ausencia en este caso de cicatrices retinocoroideas, la vitreitis leve y la uveitis anterior puede ser leve o estar ausente. Ustedes ven que prácticamente no hay vitreitis en el caso acá de la foto clínica. Bueno, acá quería mostrarles un pequeño esquema del enfoque diagnóstico terapéutico de la retinitis necrotizante atípica. Entonces, una anamnesis rigurosa, ¿no es cierto?, exploración del cuadro clínico, estudio de laboratorios generales, y una vez, entonces ahí nos planteamos PCR para virus, ¿no es cierto?, y PCR para toxoplasma. Si sale positivo, hacemos el tratamiento antiviral. Si sale para virus, ¿no es cierto?, si es buena respuesta, finalizamos el tratamiento. Si no hay buena respuesta, ahí iríamos a hacer una vitrectomía diagnóstica para hacer PCR en humor vírico y eventualmente la biopsia. Y el tratamiento, si ahora sale positiva la toxoplasma gondii, ahí el tratamiento antitoxoplásmico, si hay buena respuesta, finalizamos el tratamiento, y si hay una mala respuesta, vitrectomía diagnóstica. Entonces, ese es el enfoque que debemos tener a una retinitis necrotizante típica, que nosotros nos enfrentamos con relativa frecuencia a estos cuadros. Y hay oportunidades en que el tratamiento, si nos queda claro, hacemos el tratamiento con los dos, o sea, tanto para virus como para antiparasitarios, y no pegamos ni venir, estamos perjudicando, pensamos que lo beneficiamos de todas maneras. Bueno, hay unas pruebas diagnósticas, fundamentalmente no me voy a referir a las pruebas, otras, por ejemplo, exámenes como se hacen para la toxoplasmosis, como son exámenes generales. Por supuesto hay que hacerle a todo paciente con uveitis, descartar patología sistémica, descartar otros cuadros infecciosos, pero eso solo ya orientado a la toxoplasmosis. La serología de toxoplasmosis, detección de IgG e IgM, tenemos las técnicas de ELISA, ELFA, y ELISA captura IgM y test de avidez de IgG antitoxoplasma. Estos dos últimos fundamentalmente se están utilizando para la toxoplasmosis congénita. La biología molecular a través de la PCR, de humor acuoso, humor vítreo, líquido amniótico,
pero tiene una sensibilidad muy baja. Por tanto, nosotros ya observamos esto en los primeros casos, nos tocó utilizar en PCR un graposo, que no nos da muy buenos resultados. Y la histopatología, que es la otra forma de llegar a un diagnóstico de certeza, detectar los taquizoitos o quistes tisulares en el estudio histopatológico. Bueno, ahora analizamos el cuadro clínico, vimos cómo podemos ayudarnos al diagnóstico de la muscular. Vamos a la parte del tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Reducir, porque sabemos que este es un cuadro que es autolimitado, ¿ya? Pero la idea del tratamiento es reducir la duración de la enfermedad, aminorar la gravedad y severidad del cuadro, reducir la inflamación y sus secuelas y evitar de esta manera el daño visual permanente. Y otro parámetro que también debe estar presente en nuestro objetivo de tratamiento es disminuir las recurrencias. Dijimos que era del 60 al 80%, así que es muy importante. Estas son las indicaciones de tratamiento en la toxoplasmosis ocular. En general, nosotros cuando nos llega al departamento, nos llega el paciente que tiene una lesión periférica, única, con vitreitis localizada, con vasculitis localizada, sino que nos llegan pacientes que ya tienen un compromiso de agudeza visual importante, por lo tanto, en general, casi todos los pacientes los tratamos. Pero estas son las que habría que hacer en forma obligatoria, pregunta de examen a los becados, ¿cierto? Las opciones de tratamiento. Tenemos varias opciones. Uno, uso de antibióticos por vía oral, uso de antibióticos intravítreos, la utilización de los corticoides para disminuir la inflamación, corticoides tópicos, si hay inflamación anterior importante, mediático ciclopléjico, y tratar las complicaciones. Complicaciones como todos, catarata, glaucoma, a nivel del segmento posterior, desprendimiento de retina, trombosis venosa, obstrucciones vasculares en el segmento posterior, así como también membranas neovasculares. Otra de las discusiones que se ha tenido en mente es cuándo usamos el corticoide y si lo usamos o no. Nosotros lo usamos siempre y siempre utilizamos después de las 24 o 48 horas de haber iniciado el tratamiento con el antiparasitario. Nunca usar el corticoide solo, sino que incluso hasta terminar el tratamiento con corticoides, tenemos que seguir con el medicamento. Estos son el esquema que está a nivel internacional validado para el tratamiento de la toxoplasmosis. Después vamos a analizar un poquito más en detalle esto. Y este es el esquema que se utiliza en Chile en este momento, validado por la Sociedad de Infectología. Bueno, los esquemas de tratamiento está la terapia clásica, dada por el uso de la pirimetamina con ácido folínico y la sulfadiazina. Esto de repente aparece, de repente desaparece, desgraciadamente por razones económicas. Los laboratorios no contamos así de norma con este esquema, que es el que más nos gustaba, pero sí existen otras terapias, como el uso de la trimethoprim sulfametoxazol, la terapia clásica asociada a la clindamicina, la pirimetamina, acitromicina y ácido folínico, que este es el esquema que usan en Argentina, y el uso también de la clindamicina intravítrea cuando está contraindicado o el paciente no puede ingerir por vía oral o tiene problemas con el uso de estos otros medicamentos. ¿Cuál es el tratamiento sugerido por nosotros y es lo que estamos haciendo en este momento en el departamento de UBA del Hospital Salvador? Es el uso de la trimethoprim sulfametoxazol fuerte asociado a los corticoides. En casos severos, usamos el esquema clásico, es decir, la pirimetamina, sulfadiazina y el ácido folínico, y esto lo conseguimos a través del programa de SIDA, que ellos sí que cuentan con estos fármacos, y en el caso lo logramos conseguir estos medicamentos. Y en su defecto, si no podemos contar con este esquema, usamos la pirimetamina, que esa sí está en este momento del comercio, el ácido folínico, hay que mandar a prepararlo, porque no está como el medicamento propiamente tal, entonces, farmacia ahumada, no estoy pasando propaganda, sino que es porque y la Recio son las dos que van a hacer la preparación de este fármaco, ¿ya? Y el uso de la acitromicina, 500 miligramos diarios, por 3 o 4 semanas, pero asociado con la pirimetamina, que ese tratamiento son de 4 a 8 semanas. También el otro esquema sugerido es la clindamicina con dexametasona intravítrea, 1 miligramo en 0,1 cc. Si no responde al tratamiento médico, hacemos la vitectomía
y eventualmente endosema endoláser sobre la lesión, el foco de retinocoroiditis. ¿Estamos bien, Laura? ¿Estamos bien? Ya. Bueno, vamos a un elemento que es muy importante, que si esto funcionara bien, no tendríamos cuadros, serían muy esporádicos los casos de toxoplasmosis, que es la profilaxis primaria, ¿no es cierto? Está dado por todos estos elementos que están mencionados aquí, no comer carne cruda o mal cocida. Nosotros siempre teníamos las buenas costumbres en Chile de comer la carne bien cocida, pero después hay países que nos influencian, en este caso Brasil, por ejemplo, que a la carne le gusta, dice que esté jugosita, con sangrecita más fresca, es más rica todavía. Entonces tratamos de no hacerlo, sino que esté bien cocida. El lavado de manos, lavar las frutas y verduras antes de comerlas, lavar los utensilios y superficies, utilizar guantes de jardinear, evitar en contacto con elementos contaminantes con heces de gato, lavarse las manos. Y estos elementos de profilaxis primaria es fundamental en la embarazada. Entonces tenemos que enfatizar mucho más aún estas medidas para evitar la producción de toxoplasmosis congénita. Y este otro elemento que me quería compartir con usted es la prevención de las recurrencias. Voy a volver a repetir, 60 a 80% de recurrencia. Estos autores, en el año ya 2002, publicó el doctor Silveira en Brasil y colaboradores un trabajo que fue publicado en American Journal, en que él demostró que se podía reducir la recurrencia de un 23,8% de casuística a 6,6%, utilizando el esquema lunes, miércoles y viernes de cotrimoxazol forte una vez al día durante 20 meses. Eso lo usamos hasta hace un par de años, hasta que salió esta otra publicación de Fernández, también brasileño, Félix Fernández, colaboradores, en que él demostró reducir las recurrencias de 27,5% en su casuística a 1,4% con un seguimiento de 6 años, que es el esquema que estamos utilizando en este momento en el departamento y es que nosotros recomendamos a los colegas, a los distintos lugares donde nos toca manifestar este tema o hablar sobre este tema. La profilaxis secundaria, el objetivo, disminuir la recurrencia, indicarla. Nosotros en este momento todos los pacientes tratados estamos haciendo profilaxis secundaria con el esquema que mencionábamos anteriormente, que está acá mostrado. El tiempo de uso en el inmunocompetente, 12 meses. En el inmunocomprometido, nosotros hasta hace un tiempo atrás decíamos que se daba de por vida. En este momento ya no es así, sino que hay que lograr la remisión absoluta del cuadro del paciente inmunocomprometido, fundamentalmente los pacientes que tienen SIDA, ¿ya? Y después, con un recuento CD4 mayor a 200 que se mantenga por lo menos durante 6 meses, ahí podemos parar el tratamiento profiláctico en los pacientes inmunocomprometidos. Bueno, en resumen, acordarnos que la toxoplasmosis ocular es la uveitis posterior más frecuente. Nuestro departamento, nuestra casuística así lo corrobora también. El 60% de los casos se ve infección adquirida. La forma más frecuente dijimos que era la recurrente, donde existe una lesión y al borde aparece la nueva lesión retinocoroidea. El grave compromiso ocular con la localización de la lesión y su recurrencia está dado porque este parásito desgraciadamente afecta la mácula, ¿ya? Tanto en la toxoplasmosis congénita como también en las recurrentes. Prevenir la infección congénita con un diagnóstico prenatal y tratamiento de la madre y recién nacido durante un año. Y el esquema que se usa es la perimetamina, sulfadiazina con ácido folínico. Y destacar, como siempre, la prevención tanto primaria como secundaria para evitar la cantidad de pacientes que nos lleguen. Nuestra percepción clínica pensamos que ha disminuido un poco los casos que nos llegan acá al departamento, pero también decimos que es porque todos los oftalmólogos manejamos el tratamiento de la toxoplasmosis ocular, ¿ya? En general, lo que se complican son los que llegan acá a nuestro departamento. Bueno, muchas gracias, espero haber contribuido a actualizar un poquito este tema, que es frecuente y es muy relevante en el manejo de los pacientes que presentan este tipo de uveitis posterior.